Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. El día de hoy les venimos a hablar acerca de lo que es el marco internacional y regional de la lucha en contra del racismo y por la promoción de las minorías étnicas. Mi grupo está conformado por Flor Gámez, Yargelis Amaya y Daniela Rodríguez. ¿Quién les habla? Alberto Hernández. Primeramente estaremos hablando acerca de lo que es el marco internacional de la lucha en contra del racismo. Esta lucha internacional en contra del racismo ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia, con movimientos, figuras clave y tratados que han influido en la promoción de la igualdad racial en todo el mundo. En este orden de ideas les estaremos presentando cuáles han sido esos antecedentes históricos, movimientos antirracistas, el aumento de la conciencia y la movilización a favor de las minorías y cuáles han sido esos desafíos que aún persisten en el marco de esta lucha internacional que ha trascendido por siglos. En cuanto a los antecedentes históricos, tenemos a lo que fue el movimiento abolicionista, el cual surgió a partir del siglo XIX y luchó en contra de la esclavitud. Figuras como Frederick Douglass y Harriet Tubman jugaron un papel crucial en la lucha de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos hacia el año 1965. Otro antecedente histórico relevante fue el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King en la década de 1950 y 1960, el cual buscaba poner fin a la segregación racial y a la discriminación. Además, han surgido movimientos civiles en otros países a partir de los surgidos en Estados Unidos. En la India, Mahatma Gandhi lideró la lucha por la independencia y la igualdad racial. En Canadá también se luchó por los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos marginados. Todos estos antecedentes históricos han sido causales del desarrollo de organizaciones internacionales como la UNESCO, la cual se centró en combatir el racismo y promover la tolerancia y el entendimiento intercultural. De igual manera, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en el año 1965, fue un hito importante en este sentido. En cuanto a los movimientos antirracistas, estos están ligados o interconectados a lo que es la descolonización. Entendemos por descolonización al proceso a través del cual las colonias y los territorios colonizados obtuvieron su independencia de las potencias coloniales. Durante los siglos XIX y XX, muchos países en África, Asia y América Latina lucharon por liberarse del dominio colonial europeo. El racismo desempeñó un papel significativo en la justificación de la colonización y la explotación de los pueblos colonizados. La ideología de la superioridad racial se usó para respaldar la subyugación de las poblaciones nativas. Durante el proceso de descolonización surgieron movimientos antirracistas en las colonias y en las metrópolis coloniales. Estos movimientos buscaban poner fin a la discriminación racial y a la segregación en el racismo sistemático. Este proceso de descolonización condujo a la creación de nuevos estados independientes en Asia, África y otras regiones, pero también hay desafíos en la construcción de sociedades igualitarias. La lucha por la igualdad racial siguió siendo una preocupación importante en muchos de estos países posteriores a la independencia, ya que se buscaba superar las divisiones raciales heredadas de la época colonial. Conferencias y tratados internacionales relacionados con la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Estos tratados y conferencias representan esfuerzos internacionales para abordar la discriminación racial, promover la igualdad y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Entre estos tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque no es un tratado en sí, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, CERD. Contamos con la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia y formas conexas de intolerancia, Conferencia de Durban. Contamos con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Aunque no se centra exclusivamente en la discriminación racial, esta convención fue adoptada en el 2006. Es relevante para la lucha contra el racismo, ya que reconoce a las personas con discapacidad y también pueden enfrentar discriminación múltiple, incluyendo la discriminación racial y étnica.
discriminación racial en todo el mundo, siguen existiendo desafíos persistentes. Algunos de los desafíos continuos en la lucha contra el racismo incluyen la discriminación estructural. La discriminación racial a menudo está arraigada en las estructuras y sistemas de la sociedad, lo que hace que sea difícil de erradicar. También tenemos la discriminación en la migración. La discriminación racial y étnica también se manifiesta en el contexto de la inmigración y el refugio. Las políticas migratorias a menudo discriminan a ciertos grupos étnicos y perpetúan la desigualdad. Discriminación en el empleo. La discriminación racial en el lugar de trabajo persiste en muchas partes del mundo. Las personas de color enfrentan obstáculos para acceder a empleos de calidad, así como la discriminación en la promoción y la igualdad salarial. También tenemos la xenofobia y discriminación étnica. La xenofobia y la discriminación étnica afectan a comunidades de inmigrantes y minorías étnicas en todo el mundo. Esto se manifiesta en actos de odio, violencia y exclusión social. El marco latinoamericano y del Caribe. Instrumentos regionales frente a la discriminación racial y derechos de los pueblos indígenas. En América Latina y el Caribe, la discriminación racial y los derechos de los pueblos indígenas son cuestiones significativas que han sido abordadas tanto a nivel nacional como regional. Varios instrumentos regionales y mecanismos han sido establecidos para hacer frente a ellos desafíos. Uno de estos sería la Convención Latinoamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. En 2013, la Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. La otra sería la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 1916.